Muy bien, hermanos, hoy continuamos con la predicación temática de la oración. Cristo, nuestra oración a Dios, basado en el texto de Mateo 6, del 5 al 15, en nuestra cuarta entrega esta mañana. Así que es un tema bastante extenso y profundo que probablemente nunca podremos entender y estudiar lo suficientemente para decir que ya somos expertos creyentes en este tema. Llevamos 3 mensajes y el material por cubrir sobre este tema sigue siendo abundante, tanto que ustedes y yo seguiremos aprendiendo sobre este y otros temas de Dios más y más hasta su propia segunda venida. Siempre estaremos aprendiendo más y más del Señor porque Dios es eterno, así como el tema de la oración también es eterna. Y ustedes y yo estamos diseñados para un día orar eternamente. ¿Sí sabían eso? Ay, ¿llegamos al cielo y ya no oramos? No. Recuerden que orar también significa en el griego adorar. Así que vamos a estar orando y adorando al Señor por toda la eternidad. Como decía una de las canciones, nunca nos cansaremos de Dios. Jamás. Eso es algo espectacular, algo bellísimo. Por eso, Dios, en el cumplimiento de su voluntad, nos dice que crezcamos en su conocimiento y gracia. Dice 2 de Pedro 3, 17 y 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como les he dicho, esta serie de mensajes temáticos que seguimos viendo surgen de este pasaje de Mateo 6, donde hallamos esa famosa oración modelo del Padre Nuestro, el que vamos a cubrir más adelante en forma específica, que tiene una inmensa riqueza teológica. Por eso vamos a seguir viendo todos estos aspectos que encierran el tema de una oración bíblica, una oración que glorifica al Señor. Por eso Cristo es nuestra oración a Dios. Así que ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos cómo lo hizo con sus discípulos hace 2000 años? Él les enseñó a orar. Cuando dice en Mateo 6, la primera parte del 9, el versículo 9 dice: vosotros pues orad de esta manera. Por tanto, necesitamos aprender más y más, lo más posible, mientras viene el Señor, acerca de la oración, para tener una vida verdaderamente victoriosa en esta área sobre la oración. Así que vamos a leer el texto base. Las personas que quieran colocarse de pie, los que quieran sentados tranquilos, vamos a la lectura antifonal de la palabra de Dios. Mateo 6, 5 al 15 dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Señor, da gracias te damos por tu palabra y por la oración. Algo que nos has dado para hacer en esta vida y es depender claramente de ti a través de nuestras peticiones y oraciones y acciones de gracias. Te pido que hagas de este pueblo, de esta nación santa, un pueblo que ora al Dios Altísimo. Te pido por nuestra congregación, para que tengamos la oportunidad de mejorar y de incrementar esa área de la oración personal y congregacional, porque lo pido en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Hemos visto hasta ahora Cristo, nuestra oración a Dios y sus propósitos básicos, Cristo, nuestra oración a Dios y sus perspectivas, Cristo, nuestra oración a Dios y sus principios, Cristo, nuestra oración a Dios y su patrón, Cristo, nuestra oración a Dios y sus prácticas, Cristo, nuestra oración a Dios y sus preguntas. Además de todos estos aspectos que ya hemos cubierto en esos mensajes anteriores, hoy vamos a seguir aprendiendo nuevos aspectos acerca de este tema, pero a la vez vamos a estar profundizando en algunos que ya habremos mencionado anteriormente, pero que necesitamos ahondar y entender más y más, como por ejemplo nuestro siguiente aspecto es el séptimo, es Cristo, nuestra oración a Dios, que nos comunica. Cristo, nuestra oración a Dios, que nos comunica. Hermanos, habíamos dado la definición sencilla de la oración, que es la simple comunicación directa con Dios que le glorifica. Y esto es para no complicarnos con definiciones demasiado técnicas o demasiado profundas, porque no se hacen memorables, mientras una sencilla definición, que es la comunicación a Dios directa que le glorifica, es muy fácil de recordar. Entonces, aunque haya mucha información bíblica importante que debemos entender acerca de la oración, como lo estamos viendo, en su esencia, la oración es sencillamente hablar con Dios, punto. Eso es. De un diálogo que no registró Mateo, el apóstol Mateo, el evangelista Mateo no registró en su relato del tema que estamos viendo, pero sí lo registró el apóstol Lucas, en la misma escena descrita por los diferentes evangelistas. Así que vamos a leer Lucas 11 del 1 al 2, que dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, esta es la escena que no registró Mateo, pero es exactamente la misma escena paralela de Mateo 6, del 5 al 15. Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. ¿Y qué respondió el Señor? El Señor dice el 2, y Él les dijo: cuando oréis, decid, etcétera, etcétera. Exactamente es lo mismo que dice la primera parte del versículo 9, cuando dice: vosotros pues orad de esta manera. Es exactamente lo mismo. Vosotros pues orad de esta manera es lo mismo que dice Lucas 11:2, y Él les dijo: cuando oréis, decid. Así que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios cómo el Señor mismo da los parámetros, da la guía, da las instrucciones. Lo que registra la palabra es que Dios, partiendo de esta escena, podemos deducir lo importante que es la oración y que era la oración para los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Por dos razones sencillas. Primero, porque le vieron orar a Él le vieron orar todo el tiempo desde el comienzo de su ministerio terrenal. Y segundo, porque ellos querían imitar lo mejor posible a su maestro. Entonces le dijeron: Señor, enséñanos a orar como tú oras, para imitarle mejor. ¿No se han preguntado ustedes, hermanos, cosas como estas? Por ejemplo, ¿por qué fue tan importante aprender para los discípulos a orar?
¿Por qué fue tan importante para ellos? Si ellos estaban delante de Dios mismo hecho hombre, hablaban diariamente con Él cara a cara como el Dios eterno encarnado, como les pasó a ellos en su ministerio. ¿O por qué los discípulos no le pidieron a Jesús más bien que les enseñara a hacer cosas más espectaculares que la oración? Por ejemplo, como multiplicar el pan y los peces. Si ellos aprendían eso, tendrían la comida asegurada por el resto de su vida, ¿cierto? No tendría que estar con afanes a ver qué vamos a comer esta tarde o mañana. ¿O por qué no le pidieron que les enseñara la técnica más segura para poder sanar todo tipo de enfermos y para poder expulsar con eficacia esos demonios, etcétera? Así ellos podrían montar el consultorio médico de sanación más famoso y visitado de todo Medio Oriente en la historia, ¿cierto? Ellos podrían haber hecho eso. Sin embargo, lo que pidieron fue: enséñanos a orar. Bueno, ni más ni menos que este discípulo y los demás seguidores del Señor supieron muy bien la historia de la creación del hombre y cómo desde el puro principio el Señor mismo, el Creador, estableció por primera vez un trascendente diálogo divino y humano después de ser creados. Y ahí lo tienen ustedes en Génesis 1:28, después que les creó, dice el Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, les habló, el Creador hablándole a sus criaturas. Entonces podemos ver cómo Dios mismo estableció un diálogo que tristemente se interrumpió temporalmente por el pecado cometido por las criaturas, pero nunca fue cerrado completamente, muy a pesar de la terrible caída del hombre en el pecado y su consecuente separación espiritual. Dios restableció este diálogo por medio de un sacrificio. Si ustedes recuerdan cómo Dios vistió con pieles de animal en el primer sacrificio de la historia, la desnudez de Adán y Eva. Así que Él restableció a través de un sacrificio ese diálogo. Pues estos discípulos conocieron bien esta historia de sus antepasados. También conocieron la historia cómo Dios le habló a Abraham, le habló y Abraham le hablaba a Dios. También eso lo podemos ver en Génesis 17. Igual pasó con Moisés. Ellos entendieron Éxodo 33:11, que dice: y acostumbraba a hablar el Señor, Dios Todopoderoso, el Creador, con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y por eso ellos entendían que Dios quiere que oremos y que hablemos con Él. Exactamente lo mismo que pasó con el rey David, cuyo testimonio de sus innumerables alabanzas y oraciones las encontramos en los Salmos. Ustedes pueden leer ese libro de los Salmos y pueden ver cómo él oraba continuamente con Dios, el Creador. Y también pasó con los reyes piadosos de Israel, pasó con los profetas fieles del Señor y con cada uno de los escogidos soberanamente por Dios, que registra la Biblia, el tener el inmenso privilegio de contar con un diálogo divino humano. Hoy la voz audible de Dios la tenemos ustedes y yo cuando leemos directamente las Escrituras o cuando leemos en voz alta la palabra de Dios. Dijo John Piper: ¿ustedes quieren escuchar la voz de Dios? Pues lean la palabra en voz alta. Eso es la palabra de Dios, no como los movimientos emocionales. Ay, yo quiero escucharte, ay, Dios me dijo, Dios me habló. No, aquí está todo el diálogo que necesitamos de Dios. Y por eso Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y su palabra y nos da el entendimiento para obedecerle. Por eso no solamente Moisés es su amigo, era su amigo, sino dice también de nosotros y de los discípulos. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos, para poder hablar cara a cara con Dios, si hacéis lo que yo os mando. Dios nos escucha cuando le oramos gracias a través de la obra del Señor Jesucristo, quien ganó este privilegio para todos y cada uno de sus escogidos hijos. Una obra divina
trinitaria, en la que cada persona de la Trinidad interviene sobrenaturalmente para que podamos establecer ese diálogo con el Dios infinito, Rey, Creador del universo. Eso es increíble. ¿Cómo es posible que criaturas, si fuera de eso, pecadoras, podamos hablar, dialogar diariamente con el Creador del universo? Eso es impresionante. Por eso podemos entender que Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar para que cuando Él se fuera, después de hacer la obra sacrificial en la cruz, este diálogo quedara establecido para siempre para esos discípulos el resto de sus vidas y también para su iglesia, para que pudiéramos tener, después de su resurrección y su ida al cielo, poder seguir disfrutando de este precioso privilegio y recurso espiritual que es la oración. Comprendemos, hermanos, que hoy contamos también con ese mismo privilegio de tener una comunicación directa con nuestro Creador, Dios Trino Todopoderoso. Nos cuesta creer que tenemos un acceso inmediato a su presencia santísima a través de la oración. ¿Por qué tristemente poco o nada usamos este recurso? O poco o nada lo aprovechamos, o poco o nada hablamos, dialogamos con nuestro Señor. ¿Entendemos el terrible desperdicio que estamos teniendo cuando dejamos de orar muchas veces? ¿Entendemos que más del 90% de la gente de este planeta que dice tener una conversación con el Creador Dios, en realidad está engañada y le está hablando a ídolos paganos y a falsos dioses inventados por ellos mismos? Mientras nosotros sí podemos y tenemos acceso directo para hablar con el Dios verdadero a través de Cristo, y no disfrutamos de este privilegio y no lo usamos, no recurrimos a Él. No entendemos que Cristo es nuestra oración a Dios para comunicarnos con Él. Es lo que nos muestra este aspecto. Además, un octavo aspecto es que Cristo es nuestra oración a Dios en su nombre, en su nombre. Hermanos, absolutamente toda acción que implique acercamiento, o comunión o proximidad al Dios Trino Todopoderoso, incluyendo la oración, por supuesto, es posible solo a través de los infinitos méritos sagrados y exclusivos de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Depende completamente de Él, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará. Jesús dejó esto bien establecido y bien claro cuando Tomás le preguntaba por su destino y por qué, cómo vamos a conocer el camino que seguiría después de su muerte, y entonces Él le afirmó en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto incluye la oración. Ninguna oración llega al Padre sino por mí. Nada que ustedes hagan, ningún sacrificio, nada de lo que ustedes hagan llega al Padre sino por mí. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que tenemos acceso al Padre. Por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por eso podemos confiar en que Él nos escucha. Ahí está claramente la verdad. El Señor anunció esto para hacerles saber a sus discípulos que Él era el único camino por el cual podrían acercarse verdaderamente a Dios. Hebreos 10, 19 y 20 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo donde está Dios en presencia, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Dios, el Señor Jesucristo, dejó establecido que Él había abierto el camino para acceder a la presencia divina del lugar santísimo. Recuerden que en la antigüedad, tanto en el tabernáculo como en el templo, se separaba el lugar santo del santísimo por un velo grueso, tan grueso como 2 veces esta Biblia, como los directorios telefónicos antiguos. Era pesada esa cortina, era irrompible, eso era terrible, era inaccesible. Y el gran sumo sacerdote entraba a la presencia, al lugar santísimo, una sola vez al año, y con sangre y en santidad, porque si entraba sin santidad salía muerto. Entraba pero no salía, o lo arrastraban.
Por eso tenemos ahora el acceso directo al Señor a través de su muerte, sepultura y resurrección. Él lo dejó claro y es y será la verdad encarnada, que eso representaba el Señor Jesucristo en forma visible, la verdad de Dios en forma real, no solo para que oyéramos la verdad de Dios, sino para que estas personas, estos discípulos, estas almas que tuvieron la oportunidad de ver a Cristo, no solo la oyeran, la verdad de su boca, sino que la vieran, la conocieran, la palparan, la sintieran, la creyeran, como dice Juan en sus cartas. Y además dijo que Él era la vida. No solamente Él es Dios hecho hombre, sino Él es la vida. No una mera existencia como tal, sino la existencia que Dios diseñó eternamente para sus escogidos, como su templo vivencial terrenal. Ustedes y yo somos templos del Espíritu Santo, de Cristo mismo en nuestro corazón. Sus representantes, somos sus embajadores en este mundo caído, que podemos reflejar y mostrar su vida en nosotros, es decir, poder mostrar la luz de Cristo a los demás. Por eso dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida, Él es la luz, y el que no anda en la luz anda en tinieblas. Y dice Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo está diciendo, yo soy Dios, pídanme a mí mismo en mi nombre. Y en otra oportunidad, vamos a ver ahorita enseguida cómo también pedimos a Dios es en el nombre de Cristo. ¿Por qué Cristo en nuestra oración a Dios en su nombre? Bueno, orar en el nombre de Jesús no se logra simplemente agregando a menudo como creemos, a menudo al final, sin pensar que cuando yo no agrego esa muletilla de, ay, se me olvidó decir en el nombre de Cristo, entonces esa oración no sirve, esa oración no es válida. A veces, tristemente, los hermanos en la fe tomamos estas circunstancias como si fuera una muletilla que le diera el safe. Esa oración está en modo seguro si yo le agrego la muletilla, si yo le agrego en el nombre de Cristo. No, eso no es orar en el nombre de Cristo. Este significado verdadero de orar en el nombre de Cristo está diseñado por Dios, es en dos razones. Como dice Juan 14, 13 y 14, es orar en su nombre, pedir en su nombre. Y Cristo es glorificado en nuestras vidas cada vez que damos testimonio de oraciones contestadas. ¿Por qué? Porque tenemos una vida aceptable, una vida victoriosa en oración, cuando pedimos realmente en su nombre. Por eso es que es necesario saber qué es eso, qué significa. Orar en el nombre de Jesús no se logra simplemente, como les digo, con esa muletilla o fórmula mágica y a veces hasta que es una pata de conejo. No, estas palabras en nombre de Cristo al final de cada petición o al principio de cada petición significa lo siguiente, significa dos cosas. En realidad significa, primero, orar confiando. Orar en el nombre de Cristo es orar confiando. ¿Confiando qué? Confiando en su poder, en su gloria, en su deidad. Es saber que Cristo es Dios mismo y tiene el poder de salvar a mi madre. Por eso yo le pido en el nombre de Cristo la salvación de mi mamá, porque yo sé que Él puede hacerlo. Es orar confiando en su poder, en su nombre, en su deidad. No en nuestros méritos, no en lo que hacemos, sino únicamente en Él. Y en segundo lugar es orar lo mismo. Recuerden, primera de Juan 5:14 es orar conforme a su voluntad, que ya lo vimos la semana pasada. Orar lo que Jesús oraría, lo que Él nos encarga a nosotros ahora como sus representantes en la tierra, es decir, orar lo mismo que Dios oraría, en Jesucristo oraría, que es su voluntad, la voluntad de Dios. Por eso podemos ver el énfasis hecho por Jesucristo en orar en su nombre vez tras vez en la Biblia.
Lo mismo dice, ya dice en Juan 16, 23, 24, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre, en su representación. Orar en el nombre de Cristo es orar en representación de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y Él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo. Y el cuerpo hace lo que la cabeza dice y manda. Y Él nos manda a orar en su nombre, en su representación. Lo estamos representando en la tierra. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. La gloria de Cristo se refleje en nosotros y sintamos y vivamos y disfrutemos su gloria. Entendemos, hermanos, lo honorable que es pedir en el sagrado nombre de Jesucristo. Somos conscientes de estar orando lo que Jesucristo pediría. ¿Y cómo vamos a saber lo que Él pediría si no estamos todos los días diariamente en su palabra para saber cuál es su voluntad? Debemos orar su voluntad perfecta. ¿Oramos en el nombre de Jesús conscientemente o lo hacemos mecánicamente, sin entender que estamos representando ni más ni menos que al Rey del universo? ¿Nos enfocamos en el Señor al orar o en nosotros y en nuestras necesidades egoístamente? En vez de orar es pensando en los méritos de Cristo. Eso es orar en el nombre de Jesús, en sus atributos, en su deidad. ¿Cómo vamos a orar si no le conocemos? Si no sabemos quién es Él, si no profundizamos en su conocimiento. Un noveno principio o aspecto de la oración a Dios que le glorifica es Cristo, nuestra oración a Dios oída y contestada. Oída y contestada. Dios oye todo, hasta el micromillonésimo sonido que emite cada electrón que rodea cada átomo del universo. Hasta ese mínimo, pero remínimo sonido, Él lo oye. Incluso, hermanos, Él oye nuestros pensamientos, lo que ni siquiera decimos. Él los ve y los oye. Dice el Salmo 139, 1, 2, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos. Desde la eternidad pasada, Él ya lo sabía, lo que íbamos a orar, lo que íbamos a vivir, lo que íbamos a decir en esta vida, ya lo sabía. Y en la eternidad futura, dice, desde lejos comprendes mis pensamientos. Él los ve, Él los oye. Así que Él los conoce, nos conoce muy bien desde lejos, a distancia, en tiempo y en espacio, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces, en cierto sentido de su omnipresencia, Dios oye cada oración pronunciada por cada persona en este planeta, porque Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir entonces la Biblia cuando dice que Él no escucha o cuando Él no oye algunas o muchas oraciones? Ustedes pueden ver el ejemplo en Jeremías 7:16. Dios le dice al profeta, no ores por este pueblo, no te oiré, no te oiré, no ves lo que ellos hacen, etcétera, etcétera. Esto que dice la palabra de Dios no se refiere propiamente a que Dios no oye tanto lo que hablamos, lo que pedimos. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, omnisciente, omnividente, omnisintiente, omnioyente, por supuesto. Sino que la Biblia lo que está diciendo es que Él no escucha. ¿Por qué? El verbo escuchar en el griego es geeleo. Geeleo, que significa, fíjense bien, que escuchar es apiadarse, compadecerse. Eso es lo que Él no hace. No es que no oiga el gemido o la oración o el rezo, como yo lo hacía en mi tradición romana. Él lo escucha todo, Él oye todo, pero no escucha en el sentido de apiadarse o compadecerse o responder. En otras palabras, es responder esas oraciones. Es decir, que existen cosas que impiden que Dios se apiade o tenga misericordia para suplir o contestar las oraciones de alguien que le está orando. Recuerdan que en mensajes pasados vimos esos estorbos, esos
esas barreras que estorbaban la oración. Ahí está un recorderis, el pecado no confesado, un espíritu no perdonador, tratar sin gracia a los demás, no pedir por creer que son cosas obvias, entonces, Dios me las va a dar. Pedir con actitud egoísta, pensando solamente en nosotros en vez de empezar a pedir por los demás primero. Rebeldía en obedecer a la palabra de Dios, etc. Así que esto estorba nuestra oración, por eso Él no escucha, no oye, no se apiada, no responde. Sabemos que cuando Dios dice que no oye en este contexto es no responder o no recibir o no aceptar esas peticiones para extender su gracia y misericordia de acuerdo a su infinita sabiduría y soberanía, ya que Él conoce perfectamente cada una de las intenciones del corazón de cada criatura. Así que Él puede oír o escuchar, pero no con el fin de responder, a menos que tengamos una relación fiel con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en santificación, honrando su palabra a través de la obediencia a ella. Por eso dice Proverbios 28:9, al que aparta su oído para no oír la ley, no le interesa la voluntad de Dios, la palabra de Dios, no le interesa escuchar a Dios leyendo la palabra, su oración también es abominación. ¿Cómo poder convertir semejante recurso tan bello, tan precioso, en algo abominable por la intención del corazón? Así que para el Señor, esas oraciones, como dice Isaías 64:6, son trapo asqueroso, son trapos de inmundicia, son cosa inmunda que se convierte en algo aborrecible. Lo mismo pasa con actos sacrificiales de los incrédulos que creen en Dios, pero no le están creyendo a Dios, no le obedecen a Dios, no aceptan el evangelio verdadero. Eso sí, muy piadosos y rezanderos en oración, pero no son escuchados. Por eso dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos, de los incrédulos, de los inconversos, es abominación al Señor, pero la oración de los rectos, de los justos, es su deleite, es su deleite. Qué bendición saber que nosotros no somos justos, sino el justo está en nosotros para hacernos justos delante de Dios y ahí sí poder ser escuchados a través de los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí de nuevo las palabras del Señor en Juan 14:6 se aplican. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguna oración viene al Padre sino por mí. Yo les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿comprendemos que somos oídos por Dios, pero que hay impedimentos por nuestra propia culpa para que no seamos respondidos por Él? Reconocemos cada vez que vamos al Señor en oración todos esos impedimentos o estorbos y entonces los confesamos y nos apartamos de ellos, o todavía creemos que Dios tiene la obligación de escucharnos sea como sea, no importa nuestra condición, como esté en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas cosas que hoy están impidiendo que tengas una contestación por parte del Salvador y Señor? ¿O es que nuestro orgullo nos impide ver y aún nos impide confesar esas barreras? Un décimo aspecto de Cristo en nuestra oración a Dios es que Él es nuestra oración a Dios deseada de por vida. Desde el momento, hermanos, de la soberana salvación espiritual genuina que todos los escogidos hijos de Dios experimentamos, un cambio radical interno sucedió, un cambio radical de valores que se manifiestan a través de una conversión y una transformación real que sigue todo el resto de la vida. No es que cambió, yo recibí a Cristo hace 30 años y sí, fui a la iglesia, leí la Biblia 7 veces los primeros 2 años, pero después me alejé, me fui para el mundo y tal. No, eso no es. Si no ha sido permanente y no ha permanecido en Él, es porque nunca nació. Tal vez almáticamente, otro día explicamos esto, pero no bíblicamente, emocionalmente salvos, pero no escrituralmente salvos. Es decir, sucede
como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, nos hace de nuevo en forma espiritual. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo el área de la oración. Por eso no podemos engañarnos, hermanos. El cambio interno del dominio de esa naturaleza carnal anterior al dominio de la nueva naturaleza espiritual se deja ver en nuestras vidas y cambia nuestros hábitos, cambia nuestras costumbres, cambia nuestros intereses, cambia nuestro lenguaje, cambia nuestras amistades, cambian nuestros gustos, cambia todo. Es un cambio real que nos lleva a cambiar totalmente el resto de nuestras vidas para no ser los mismos de antes, para no adorar lo que antes adorábamos. Ahora vamos a adorar al Dios verdadero a través de una oración que le adora. Por eso nosotros somos diferentes al mundo, porque ahora vivimos para Dios y no para el mundo, como el mundo nos intima a hacer. A través de su Espíritu Santo nos transforma. Dice primera de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Cuando el Señor mismo se apersona de sus criaturas a través del Espíritu Santo, hay una transformación. Experimentamos, hermanos, la seguridad de nuestra salvación en Cristo a través del testimonio de su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Hemos experimentado una transformación interna de nuestros valores morales y espirituales a través de la conversión en Cristo. Por tanto, hemos experimentado el deseo del Espíritu Santo en nosotros por tener una comunión o comunicación con el Señor a través de la oración todo el tiempo. Eso es lo que Dios dice como una evidencia clara de salvación. Si tú no estás experimentando ese deseo de orar fervientemente todo el tiempo, ¿saben qué? Por lo menos ser agradecidos, por lo menos contactar con el Señor, estás engañado. Tal vez no has nacido de nuevo, porque eso lo experimenté desde el primer día de la salvación y hasta hoy, 30 años después, no he dejado de ser testificado por el Espíritu Santo en esa necesidad de depender del Señor. Ahora, dentro de esos cambios radicales habrá, por ejemplo, diferente percepción de sensibilidad por el pecado, dice Juan 16:8. Que cuando Él venga nos convencerá de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? Él nos va a convencer, así que vamos a ver el pecado de otra manera. Convicción dada por el Espíritu Santo que nos impulsa a buscar las cosas que pertenecen a Él, como por ejemplo la santidad bíblica, que nos impulsa a buscarla en un sincero temor reverente hacia nuestro Señor. Sin la santidad que nadie verá al Señor, dice Hebreos, y dice Pedro, 2 de Pedro. Primera de Juan 3:3 dice que todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a esa purificación, y la única manera de poder ser puros, recuerden que yo ya les expliqué, una cosa es la santidad de Dios, perfecta, sin mancha, sin mácula, y otra es la santidad de nosotros, que vivimos en un cuerpo de pecado. Así que nuestra santidad es diferente a la de Él, por ahora, porque la santidad nuestra infiere una confesión sincera de pecado continuo, para estar limpios cada vez que confesamos de corazón, según 1 Juan 1:9. Así que el Espíritu Santo de Dios nos impulsa a orarle al Señor como evidente manifestación de esa necesidad de Dios como sus escogidos hijos. Por eso, cuando el Espíritu Santo de Dios mora realmente en una persona, Él le da esa voz como la de un niño. De la misma manera que los niños por naturaleza, cuando comienzan a comunicarse con sus padres, tan pronto pueden dar sus voces o emitir su sonido, entonces el Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. ¿Ustedes han visto los papitos? Bueno, aquí tenemos un par de papitos y el niño dice, ¿quieres esto? ¿Quieres aquello? Así hace el Espíritu Santo.
No se preocupen que es que no fue bien decorada esa oración, no fue bien ceremonial, no fue muy profunda y muy filosófica. No, nuestros gemidos, el Espíritu Santo los traduce y la perfecciona y la presenta completa y digna de un hijo de Dios. No nos preocupemos por la forma, preocupémonos por el fondo. Por eso el Espíritu Santo de Dios lo hace en nosotros y nos lleva a clamar Abba Padre, como decía la canción esta mañana. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Muchos en la historia del cristianismo han dicho que Abba significa papito en arameo, y eso no es cierto, hermanos. Lo siento mucho, yo lo aprendí así mis primeros 15, 16 años como creyente. Ay, papi, papito, algo así. Y eso no es lo que significa. Diciendo que la intención de esta palabra aramea del autor era mostrar una relación muy íntima con Dios, entre Dios y nosotros. Sin embargo, no hay ninguna evidencia escritural para esta interpretación de Abba. Así que cuando leemos, ahí lo puse en el arameo y en el griego. Cuando dice la palabra Abba Padre, es exactamente así. Abba Ho Pater. Esa es el original. Abba Ho Pater. Esto, lo que dice la palabra de Dios, simplemente se trata, la palabra Abba es padre, pero en arameo. Y lo hace en arameo y en griego, porque son los idiomas en los cuales se inspiró originalmente la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que cubre ambos testamentos. Abba Ho Pater es, en otras palabras, la obra del Espíritu Santo que nos lleva a decir Padre, Padre. En otras palabras, es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos da una nueva orientación, un nuevo enfoque hacia el Padre con todo respeto, con toda dignidad, con todo honor y gloria a nuestra existencia. Como resultado de todos aquellos que hemos sido habitados por el Espíritu Santo, nos vamos a convertir en personas que realmente queremos, deseamos, necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial continuamente, tal cual como el Señor Jesucristo lo demostró en su ministerio, siendo Dios mismo. En la condición de hombre, dependía de Dios Padre todo el tiempo y lo demostró en su ministerio terrenal, hablando con el Padre Celestial continuamente. Por tanto, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos hace personas que oramos y nos motiva a orarle continuamente como Abba, Padre, 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 por favor ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Hermanos, sinceramente estamos experimentando este deseo, este anhelo, esta necesidad de hablar con Dios. Entendemos que si no es así, con la autoridad de la palabra de Dios, que Él lo declara, te puedo decir, es que no has nacido de nuevo y necesitas urgentemente creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados, confesarlos y suplicar al Señor que te salve, confiando en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo como tu único sacrificio válido para tener acceso al Padre una vez por todas, para el perdón de tus pecados. ¿Cómo vamos a vivir la vida de oración el resto de nuestra vida cristiana cuando hemos aprendido todos estos principios y aspectos? Nos van a pasar así por encima y ni nos interesa saber que estamos adorando al Señor en la oración, pero en la escritural, en la que agrada al Señor y no en la abominable, como dice la palabra de Dios. Un 12º principio o aspecto: Cristo, nuestra oración a Dios, guiada por el Espíritu Santo. Guiada. El Espíritu Santo no solo motiva la oración en todos los genuinos creyentes, sino que también nos ayuda a orar correctamente, tal como lo está explicando el texto de Romanos 8. Dice la palabra de Dios,
Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Nadie sabe orar. Ay, ese hombre se ora bonito, sea precioso. Nadie. Si no fuera porque el Espíritu Santo de Dios coge nuestras oraciones, esas no llegarían, no pasarían del techo, le aseguro. Por eso no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ojo, aquí no dice gemidos inentendibles como las bobadas que se dicen ahí de lenguas y esas cosas. No, aquí dice indecibles, no se pueden decir, son tan maravillosas que son innombrables. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos da una conexión directa con oraciones perfectas, porque Él es el que las arregla, las presenta como ofrenda válida, como adoración válida ante Dios. El Espíritu Santo de Dios no solo puede traer a la mente nuestra la verdad bíblica para guiar esas oraciones cuando no sabemos por qué orar o cuando estamos orando por cosas equivocadas. No solamente eso, sino que además perfecciona nuestras oraciones a oídos del Padre, como si Él mismo orara por nosotros. Más aún, el Espíritu Santo puede tomar incluso nuestros gemidos o angustias hacia Dios, conformándonos y transformando esos gemidos en oraciones que se conforman a la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos orar a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra incredulidad. Podemos orar y decir: Señor, no sé, no entiendo, no comprendo esto. Pero tú dices que no lo entienda, sino que te crea. Y Señor, dame fe. ¿Qué le pidieron los discípulos? Aumentanos la fe, porque somos incrédulos, tenemos incertidumbres y dudas. 30 años orando por mi madre y mis hermanos y nada que contesta. No importa, Dios sabe cuándo. Ya lo expliqué en mensajes pasados. Aun cuando nuestros corazones están pesados por cargas, por responsabilidades, por tropiezos, aún por todas esas cosas que nos impone el mundo, los afanes, las angustias, el trabajo, el estrés, nuestro gemir lo escucha el Señor ante el Padre, el Espíritu Santo lo lleva. Ojo, hermanos, que la oración no es, ojo con esto, la oración no es que nosotros pasemos horas y horas notificándole a Dios cada detalle de nuestras circunstancias, como si Él no las supiera. Ay, tú sabes, Padre, que yo iba para allá y se me cayó esto y yo recogí esto. No, hermanos, eso no es. Podemos pasar 20 horas ahí diciéndole todo como si Él no se diera cuenta. No, eso no es. No es estar notificándole lo que Él ya sabe. No. Lo que significa orar continuamente es manifestar humildemente nuestra necesidad de asumir cada circunstancia que Él soberanamente nos permite vivir, con el gozo debido de saber que Él es soberano y tiene todo bajo control. La muerte de alguien, el robo de algo, el incendio que se presenta en este país, etc. Todo está bajo el estricto control de Dios. No dejamos de pedir por eso, al contrario, sabemos que Él soberanamente lo permite, pero Él nos dice que pidamos. Y seguimos pidiendo porque confiamos en su soberanía y pedimos lo que Él quiere que pidamos. Así que no es estar manifestándole al Señor como si Él no se diera cuenta de las cosas. Él es soberano. Él nos permite ver, Él permite ver nuestras vidas desde lejos. Tristemente, muchos creyentes creen que orar es pasar horas instruyendo a Dios en lo que debe y en lo que no debe hacer. Entonces eso que garantiza esa fidelidad y eficacia de nuestras peticiones. Yo le dije a Dios que hiciera y mire, me hizo caso. Qué soberbia, hermanos. Yo lo he escuchado, tristemente, gente con una teología muy barata.
demasiado, ¿verdad? Como si Dios fuera nuestro sirviente. Nosotros nos pegamos a la voluntad de Dios a través de la oración, no es que Él nos haga nuestra voluntad, es al contrario. Cuando Dios contesta nuestras oraciones es porque Él soberanamente ya lo había determinado hacer y nos puso a participar en su voluntad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso nos podemos gozar, solazar cada vez que Él contesta nuestras oraciones. No depende de nosotros ni de nuestro desempeño que Dios conteste las oraciones. Depende del desempeño de Cristo en la cruz y su resurrección, no más. Con eso es suficiente para que Él nos escuche, para que Él tenga misericordia y gracia y nos responda. Esa perfecta voluntad es porque Dios lo determina así a todos los creyentes genuinos a través de las oraciones que Él mismo nos motiva a pedir a través del Espíritu Santo, para darnos el gozo de ver oraciones contestadas que traen gloria a su nombre. Por eso, hermanos, si ustedes están adorando a Dios, orando, pidiéndole, aprendiendo, lo primero es: Señor, guíame a través de tu Espíritu Santo, para que Él me quite de mi mente y de mi corazón cosas que no glorifican tu nombre. Y Él lo hace y ay, se me olvidó pedir por el callo de mi tía. No, pues qué importa, hay que orar es por el alma de mi tía. ¿Ok? Hermanos, confiamos en las promesas de auxilio del Espíritu Santo en nuestras debilidades, en nuestra vida de oración tan débil. Somos todavía de los que informamos a Dios cada detalle de lo que Él debe hacer por nosotros. Creemos que Dios nos va a responder por la gran fidelidad que tenemos al estar horas enteras pidiéndole a Él. Estamos ignorando que Dios nos responde las oraciones únicamente por el amor a su nombre y no a nosotros. Por eso vosotros pues orad de esta manera, le dijo el Señor a sus discípulos cuando les enseñó a orar, dependiendo de la mano de Dios y dependiendo de la ayuda de Dios. Hermanos, en conclusión, para esta mañana, Cristo es nuestra oración a Dios. Además de los aspectos ya vistos en los mensajes anteriores, hoy hemos visto cómo Cristo es nuestra oración a Dios que nos comunica. Cristo es nuestra oración a Dios en su nombre. Cristo es nuestra oración a Dios oída y contestada. Cristo es nuestra oración a Dios deseada de por vida. Y Cristo es nuestra oración a Dios guiada por el Espíritu Santo. Todos estos aspectos tan importantes me recuerdan algo que hace poco, esta semana, a principios de semana, leí en una cita de que una muy querida hermana publicó en el WhatsApp de Familia en Cristo, que probablemente la mayoría de ustedes no leyó porque no tenemos tiempo, porque las prisas, y los que lo leyeron tal vez lo olvidaron. Entonces yo se lo refresco. Pero esta es mi propia versión de esa cita que leí esta semana. Dice la cita: quizá no te has detenido a pensar en el maravilloso milagro encerrado en la oración a Dios. Poder hablar directamente con el amo y Señor del universo es algo sobrenatural. Piensa en si tuvieras una necesidad urgente de hablar con el presidente más famoso de la nación más grande y más importante de este mundo. Eso ya es aporte mío. Piensen que tenemos una cita con, no sé, el presidente de Estados Unidos o el presidente de Rusia, lo que sea, cualquiera de los presidentes más famosos o de las naciones más grandes del planeta. Piensen que si necesitamos verlo a él, si tuviéramos necesidad urgente de hablar con Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Piensen en todas las barreras y obstáculos que tendríamos que sortear para poder llegar hasta este famoso personaje mundial. Ahora, consideremos que con Dios Todopoderoso, que es cientos de miles de millones y millones y millones y hasta el infinito de veces mucho más importante que ese presidente famoso del mundo, del planeta. Sin embargo, al Dios eterno, todas y cada una de las barreras que se interponían en nuestra comunión con Él ya fueron sorteadas, ya fueron quitadas y saldadas por Cristo, gracias a Dios.
y tenemos acceso es con el Rey, el dador de vida, el Rey del universo. Marcos 15, 37 al 39 dice: Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos. ¿Recuerdan el lugar santísimo? De arriba abajo, viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios, era Dios hecho hombre, era el Mesías, Él es. Lo reconoció solo a través de la muerte, mucho más con la resurrección. Ya no hay ningún impedimento, hermanos. El velo de separación entre los hombres y Dios ya se rasgó en el cuerpo de Cristo y quedó abierto el camino al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Así que ni siquiera el más grande impedimento, como lo es nuestra aborrecible, asquerosa naturaleza pecaminosa, la concupiscencia que tenemos naturalmente, ni siquiera nos impide esto, acudir al Señor por su ayuda y perdón cada vez que la cometemos, cada vez que pecamos. Porque nuestro pecado ya fue pagado, ya fue saldado y cancelado por el Señor totalmente con su sangre purísima a través de su maravilloso y cruento sacrificio de cruz. Tan solo es disponer el corazón en humillación y confesión para comenzar a hablar directamente con Dios. Y sabemos por las Escrituras, hermanos, que sus promesas divinas son reales y que Él nos está escuchando. Es más, Él nos está esperando cada momento de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra oración a Dios para que queramos, para que podamos conversar con Él. No porque Él necesite nuestras oraciones, Él no cambia, Él no necesita nada de nosotros, no lo afecta nada de lo que hagamos. Él no necesita nada, nosotros lo necesitamos a Él. Por eso Él nos permite depender de Él. Él sabe cuán necesitados estamos nosotros todos de Él. Valoramos, hermanos, el infinito privilegio de poder hablar directamente y a cualquier hora, sin citas, ni audiencia, ni espera, ni nada de eso, concertar nada con el Creador del universo. Acceso directo, llamada directa, obedecemos a nuestro Señor y Salvador en sus mandatos e instrucciones para orar escrituralmente, o ni nos importa saber que no le estamos glorificando con nuestra mediocre vida de oración personal. Cuando no es escritural, no sirve, no llega a Dios, no contesta a Él esa oración. O es que no nos importa saber que podemos glorificar al Señor cada vez que oramos. Queremos que Dios nos guarde, nos guíe, nos provea, pero no queremos oírle leyendo su palabra y mucho menos obedeciéndola y muchísimo menos buscar hablarle en oración cara a cara. ¿Qué tanto, hermanos, qué tanto dependemos del Señor y de su Espíritu Santo en nuestra vida de oración? ¿Con qué autoridad moral nos estamos presentando diariamente ante el Señor para pedirle que nos escuche? Si poco o nada buscamos tener una relación íntima con Él a través de Jesús, quien es nuestra oración y comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo empleamos en cosas del mundo y no en la oración? Si me queda tiempo, oro. Si tengo necesidad, oro. De resto, tan ocupado. Oremos, hermanos, por tiempo. Señor, gracias por la palabra que nos das, la exhortación es real y tú quieres que tengamos una vida continua y escritural de oración. Te pido que bendigas la vida de los escuchas de este mensaje para que no solamente entendamos la urgente necesidad que tenemos de orarte a ti, de orar en tu nombre y escrituralmente y de glorificarte a través de la oración. Te pido que nos hagas hombres y mujeres, siervos de oración. Suplicamos esa bendición y la bendición máxima para las personas que hoy todavía no te conocen y que no tienen un acceso directo a través de Cristo. Que hoy les convenzas de pecado, justicia y juicio y que hoy lleves a cabo tu voluntad de salvación en aquellas personas que te necesitan y no han llegado a tus pies. Y tal vez conteste la oración de muchos de sus hermanos queridos que oran por ellos, por su salvación.
Te pido estas cosas únicamente basados en los méritos de Cristo. Amén.